organismo, ¿sí? A los patógenos. Y yo les estoy diciendo, por ejemplo, nos está dando un ejemplo de que las gram negativas, las bacterias gram negativas tienen en su estructura, en su superficie bacteriana, una capa bilipídica, compuesta por una doble capa de lípidos, ¿no? Esa estructura, esa superficie bacteriana. Si nuestro sistema inmune reconoce o identifica a esa bacteria gram negativa, entonces lo que va a ser más eficaz para esa bacteria, para destruir esa bacteria, va a ser la activación del complemento, ¿sí? Y ya sabemos que este complemento puede activarse por la vía clásica o por la vía alternativa. Si es directamente entrando en contacto con esa superficie, con esa capa externa de esa bacteria gram negativa, se activará la vía alternativa, ¿sí? Porque todavía no se han formado esos inmunocomplejos antígeno-anticuerpo que ya tendrían que activar la vía clásica, ¿sí? Entonces es mucho más fácil destruir a esa bacteria gram negativa a través de la activación del sistema de complemento. O de repente, ayudado con esto, con la actividad de las TCD8, que son las que van a producir la citotoxicidad para esas células, para esa bacteria. Pero si por ejemplo son otro tipo de bacterias, no tienen esa estructura de bicapa lipídica, ¿no? De repente, por ejemplo, que es un Mycobacterium, por ejemplo, ¿no? Ese no tiene esa estructura bilipídica. Entonces, la acción del sistema inmune que sería más eficaz para esa bacteria sería la fagocitosis, ¿sí? Sería la fagocitosis. Pero hay otras, por ejemplo, que tienen estructuras flagelos, cápsulas, fimbrias, pilis. Entonces esto es lo que hacen, como dice el nombre ahí, estorbar a la labor del sistema inmune. Presenta mucho más complejidad la respuesta inmune, ¿no? Entonces ya de repente ahí, con esta complejidad que tiene esta estructura bacteriana, ya lo esencial sería que se dé lugar a la formación de los anticuerpos, que estos anticuerpos ya van a ser específicos, ¿no? De repente un anticuerpo contra esta estructura capsular, o de repente un anticuerpo dirigido exactamente a los flagelos que presenta esa bacteria, ¿sí? ¿Se entendió? Bueno, si no, ya, pues, ¿qué puedo hacer? Marco, ¿ya me entendió? Ahora sí. Entonces, para que vean, por ejemplo, cuál es la diferencia de una estructura bacteriana, ¿no? Si son bacterias gram positivas, un estafilococo, un estreptococo, bueno, todos los cocos y los cocorocos que están por ahí. Estas gram positivas, por ejemplo, tienen en su superficie bacteriana ácido lipoteicoico. Entonces, si el sistema inmune reconoce que ha ingresado un estafilococo a nuestro organismo, tengo una infección faríngea y estoy con un estafilococo aureus ahí, lo que tiene que hacer el sistema inmune es reconocer este contenido, ¿sí?, de esa bacteria para que pueda actuar. Si lo va a hacer directamente, ya hemos visto que solamente con la activación del complemento y la citotoxicidad va a ser más efectivo que para unas gram negativas. De repente, si se activa el complemento, en este caso, no va a ser de mucha utilidad, ¿sí? Y la infección va a seguir progresando. Entonces, habrá otro mecanismo del sistema inmune que sí se active para que pueda combatir a este estafilococo. Por ejemplo, acá, gram negativas. Ya hemos visto que tiene una capa bilipídica, ¿sí? Una capa lipídica externa, otra interna, y hemos visto también que son la activación del complemento el que va a ser más eficaz para este tipo de bacterias. En las micobacterias tienen otros componentes, glucolípidos, ácidos micólicos. Entonces, el actuar del sistema inmune va a ser de acuerdo
a las estructuras que vayan presentando esos microorganismos. Por eso les decía, es tan inteligente que va a tratar de activar aquello que sea más eficaz para combatir esa infección por cualquier tipo de bacteria. Si es que nuestro sistema inmune no está funcionando bien, estamos inmunodeprimidos, como se llama, entonces esos patógenos van a ir progresando. Progresan porque la respuesta que da nuestro sistema inmune no es la adecuada. De repente, por algún motivo, no terminó de reconocer bien qué estructura tiene esa bacteria. Entonces, la infección va a continuar, ¿no? Y lo que hace el microorganismo es seguir colonizándose. Se va proliferando y ahí es donde ya tienen que ver el tratamiento con antibióticos, ¿no? ¿Y cómo es que se dan estos mecanismos inmunopatogénicos, ¿no? De estos microorganismos? Hay algunas bacterias, por ejemplo, que todas en conjunto no causan daño, pero sí causan daño las toxinas que estas liberan, ¿no? Y estas toxinas de repente son las que van a ayudar a que estos componentes se adhieran al epitelio, al tejido, ¿ya? Y puedan ir infectando a esa parte donde han sido adheridos. O hay otras bacterias, por ejemplo, que tienen la capacidad de invadir, ¿no? Por ejemplo, de repente ingresaron por vía bucal, comieron algo, se infectaron y a nivel del intestino no se localizan en un solo sitio, sino que van invadiendo. Es la capacidad que tienen estas bacterias. Y hay otras que lo que hacen es invaden, pero van tratando de destruir esas células que están invadidas. Entonces, de acuerdo a todas estas capacidades inmunogénicas o mecanismos inmunogénicos que tengan estos microorganismos, van a ser las respuestas que tienen que dar nuestro sistema inmune. Regresando a lo que se dijo antes, de repente para será más efectivo la fagocitosis. O de repente para será más efectivo la producción de anticuerpos. O para de repente será más efectivo la citotoxicidad. Entonces, para cada tipo de microorganismo que ingrese, entonces la respuesta inmune va a tener que ser la más adecuada para que pueda combatir a ese microorganismo patógeno. ¿Sí? ¿Entiende o no? Ah, sí. Pregunto ahorita y nadie me contesta. Ahora, así como nuestro sistema inmune tiene diferentes formas de reaccionar ante la presencia de diferentes tipos de agentes patógenos, las bacterias, por ejemplo, todos esos microorganismos tienen ciertos mecanismos por los cuales ellas van a realizar para eludir, para evadir la respuesta inmune. O sea, ellas también se van a defender, ¿no? Así como nuestro sistema inmune se alertó ante la presencia de una bacteria y tendrá que ir estimulando la activación de ciertos componentes, estas bacterias también, así ni tonta que fuera yo, que de buenas a primeras me van a destruir, ¿no? Entonces, igualito, estas van a tener también ciertos mecanismos que van a tratar de impedir que sean destruidas. Por ejemplo, con algunos componentes lo que hacen las bacterias es inhibir la quimiotaxis. Para que se produzca esa quimiotaxis tienen que haber componentes químicos que se han liberado alrededor de esa célula, ¿no? Entonces, de repente esas bacterias tienen otras sustancias que liberan cuando entran en contacto y van a inhibir esa quimiotaxis. Van a hacer que esas sustancias liberadas por esas células no les hagan ni cosquillas, ¿no? Las cápsulas que inhiben unión al fagocito. Hay bacterias que tienen una estructura capsular, ¿no? Por ejemplo, el neumococo. El neumococo tiene una cápsula que está protegiendo a esa estructura. Forma parte de la estructura de ese neumococo. Entonces, si es difícil destruir una membrana, una superficie bacteriana por sí sola, imagínense tener que destruir primero una cápsula.
Entonces, eso va a servir como una protección para ese microorganismo también. Y obvio que van a ir bloqueando mecanismos que destruyan a esa bacteria. Eliminan peróxido de hidrógeno, inactivan radicales libres, inhiben el estímulo del interferón gamma, ¿no? Pierde la capacidad para presentar antígenos y se escapan hasta de la formación de ese fagoso. Entonces, son mecanismos que las bacterias van a utilizar para poder defenderse ante la respuesta de nuestro sistema inmune. Nosotros nos defendemos, de repente activamos macrófagos, se liberan interleuquinas, ¿no? Pero lo que hacen las bacterias es liberar otro tipo de componentes que vayan inhibiendo la accionar de esos interleuquinas, por ejemplo, ¿no? Y así bloquear la destrucción de esas bacterias. Esto cuando alguna bacteria libera, por ejemplo, una endotoxina, ¿no? Hemos visto anteriormente que las bacterias o pueden actuar, causar daño como una estructura completa, o pueden hacer daño por la liberación de toxinas, que pueden ser exotoxinas, endotoxinas, enterotoxinas, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo vayan ellas comportándose frente a la respuesta inmune, entonces es que ellas también van a ir activando. Si ya se presentó esa bacteria, ya fue reconocida por nuestro sistema inmune, ¿qué hace? Activar macrófagos. Se activan macrófagos, liberan interleuquinas, por ejemplo la interleuquina 1. Y lo que van a hacer es que estimulan a que los neutrófilos se conglomeren más, se adhieran, ¿no? al lugar donde se está produciendo esa infección. Y así cada secuencia, cada componente que se vaya presentando en los mecanismos de defensa, todos tienen que ser en forma secuencial, para que la liberación de algo estimule de repente o bloquee la activación de esa bacteria. O que de repente, si la bacteria pretendió eliminar esa quimiotaxis, entonces las células adecuadas con de repente sus componentes, con sus gránulos intracitoplasmáticos, qué sé yo, van activando otro tipo de respuestas que vayan bloqueando la acción de esos patógenos, ¿no? Entonces, todo tiene que ser secuencial y todo tiene una razón de ser, ¿no? No es que se liberen interleuquinas porque al macrófago se le ocurrió, ¿no? Simplemente sabe que de repente esa interleuquina, y justamente la 1, por ejemplo, es la que va a estimular a que los neutrófilos se adhieran, se vayan adhiriendo al lugar donde se está produciendo el daño. Entonces, todo lo que suceda, todos los componentes que se liberan o todos los elementos que participan en esa respuesta inmune tienen una razón de ser, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en forma de bloque, todos actuando secuencialmente. Entonces, de acuerdo a estas respuestas inmunes ante las bacterias, por ejemplo, la defensa frente a los microorganismos puede estar mediada por la inmunidad natural o la inmunidad específica, o ambas. En algún momento se desencadenará la inmunidad natural, que es la primera fase, barreras celulares, y luego la específica, produciendo ya anticuerpos dirigidos a los antígenos correspondientes, ¿no? Los tipos diferentes de microorganismos van a estimular la respuesta de leucocitos y sus mecanismos de defensa que van a ser distintos. Ya hemos visto antes, ¿no? Una bacteria gram negativa va a ser activar al complemento, lo cual va a ser una situación muy favorable para nuestro sistema inmune, pero desfavorable para la bacteria, ¿no? Eso quiere decir, de acuerdo al tipo de microorganismo que vaya ingresando a nuestro sistema inmune, entonces las respuestas van a ser diferentes, ¿no? Actuará el linfocito T, de repente el linfocito B produciendo anticuerpos, o de repente se activa el sistema de complemento, pero todo en una forma ordenada, en una forma adecuada además para que se logre la destrucción de ese microorganismo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo?
¿Ah? ¿Alguna pregunta tienen hasta ahí?